Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Rojas, como dijo Martín. Bueno, yo estoy un poco acá conduciendo, si se podría decir, liderando este magnífico grupo, eh, que bueno, se llama Enlaces Territoriales. Somos una organización no gubernamental, una asociación civil, que tiene como fin poder generar herramientas, ¿no?, en el territorio, en las organizaciones, en las personas que quieran o formen organizaciones para poder hacer mejor nuestro entorno. Es simplemente damos con la grata presencia de Mario Paredes. Mario Paredes, su profesión básica es asistente administrativo contable. Él se ha formado también en el campo social, tanto en la mediación comunitaria, y algo muy especialmente, que él se ha especializado en todo lo que son la implementación de las normas ISO 9001, 2004, ISO 14001, y es miembro de la Red Internacional de Promotores Internacionales de las ODS, ¿no? Y es técnico superior en gestión ambiental. Así que bueno, Mario, bienvenido. La verdad que para nosotros, para Enlaces Territoriales, es un placer tenerte en nuestro equipo, y bueno, la verdad que con mucha seguridad puedo decir que vamos a disfrutar de un curso muy pedagógico, que lo vamos a poder entender, que vamos a poder sacar sobre todo herramientas prácticas para llevar a nuestra comunidad. Y bueno, nuestro organizador, nuestra alma máter de enlaces, que tiene que ver con el profesor Martín Alejandro Guzmán, también es técnico superior en gestión ambiental, también implementador de las normas ISO. Él es docente en un colegio de nuestra localidad de San Juan. Nosotros estamos en San Juan de Argentina en este momento, y bueno, él es docente. Él también está capacitado en técnicas de tratamiento de información ambiental, y también es algo muy importante, porque todo esto que nosotros tenemos, y eso es lo que vimos en Enlace también, cómo vamos ensamblando nuestras formaciones y nuestros perfiles. Así como Mario realmente se ha formado básicamente en la comunidad, Martín lo que tiene en realidad es que también es profe de filosofía. Entonces, también nos va a dar, tenemos la práctica y todos los conceptos que necesitamos para llevarlos al territorio. También es miembro internacional es miembro de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, bienvenidos, profes. Muchas gracias por su atención. Sé que nos van a acompañar en todo el curso. También me van a escuchar un poco también. Yo soy politóloga, soy licenciada en Ciencias Políticas. Y bueno, también va a estar el licenciado Sebastián Chirino, también nuestro politólogo, que está haciendo su maestría también en desarrollo territorial. Y todos en conjunto vamos a armar un lindo equipo, como lo hemos armado hasta el momento, y vamos a estar atentos de lo que necesiten. Divertámonos, por sobre todo, tomemos estos minutos que estamos para realmente nutrirnos de cosas nuevas, ver qué llevamos a la comunidad, y nada, podemos soñar un futuro para nosotros y para las generaciones que vienen. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos por confiar en Enlace. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahí justo también se está incorporando María Vázquez, estamos uniendo. Bueno, yo voy a comenzar con la primera parte del módulo 1, que tiene que ver con una introducción general del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo en general, podemos hacer una libre asociación hacia todas aquellas cosas que tienen vida. Las cosas que carecen de vida o que no tienen vida, es imposible que se puedan desarrollar. Entonces es una característica muy especial para el desarrollo en general. Y principalmente quienes nos desarrollamos somos las personas, también las entidades obviamente, pero
las personas, perdón, por ahí me cuelgo porque estoy como anfitrión y estoy dándole el ingreso a la gente que está sumándose. Así que bueno, bienvenidos a los que se están sumando, Carmelo, y recién María estaba también sumándose. Buenas tardes. Bueno, esto es un punto muy importante. Solamente se pueden desarrollar las personas o las entidades o aquello que tiene que ver con la vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el sentido de que nos desarrollemos o de que crezcamos? Que cumplamos con el fin último de nuestras vidas. En general, yo lo relaciono mucho y lo tomo obviamente muy desde lo personal. Que yo me pueda desarrollar tiene que ver con que pueda llegar a ser feliz. Y me parece que es la clave de toda la humanidad. En definitiva, estamos aquí en este mundo no para otra cosa que para ser felices y poder llegar a, incluso como a perfeccionarnos, si se quiere, ¿sí? Perfectum en latín sería llegar, estar hechos acabadamente de un modo feliz, ¿no? Les voy a compartir, vamos a ir con el primer PowerPoint. Vamos a hacer un pequeño ingreso a la historia. Es muy importante poder saber dónde estamos parados históricamente y poder, obviamente, hacer relación de esto, ¿sí? Bien, ¿ahí se está viendo? Genial. Historia de la aparición del concepto de desarrollo sostenible. Nos remontamos al año 1945, que es donde se creó la ONU, ¿sí? Si nosotros, a mí me gusta cuando vemos parte de la historia tratar de asociar todos los eventos culturales, sociales, todo lo que está pasando históricamente en todo el mundo. Está bueno porque eso nos da un entendimiento más amplio de la situación. 1945, acuérdense que estamos en Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que van a ir influyendo de a poco en la historia. 1948-1952, por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, se da lo que se llamó el Plan Marshall. Para aquellos que no lo recuerdan, el Plan Marshall fue un plan que se lanzó desde Estados Unidos para poder ayudar a la reconstrucción europea luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se dio 1948-1952. En el año 1962 aparecieron los Beatles. Año 1962 aparecieron los Beatles y Rachel Carson, soy muy malo en inglés, así que discúlpenme, se pueden reír tranquilamente de mi inglés. Rachel Carson escribió una novela que se llamaba Primavera Silenciosa. En esa novela ella relataba el silencio en esa primavera de las aves que no cantaban. Entonces ella empieza a preguntarse qué está sucediendo en el mundo, qué está pasando en el entorno donde ella se encontraba, ¿no? Y habla de, bueno, de este cambio en la biodiversidad. 1968 tenemos la creación del Club de Roma, que va buscando la promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. Fíjense, ya en el 68 buscar un crecimiento económico y estable. En el 1972 el Club de Roma publica el informe Los límites del crecimiento. Es aquí, a partir de la década del 70, cuando la humanidad en su conjunto comienza a darse cuenta que las cosas no están bien, que hay como una especie de crecimiento desmedido, que hay que empezar a manejarlo, a cuidarlo, porque esto nos va a traer serias consecuencias, ¿no? Entonces anticipa la contaminación, la pérdida de tierras cultivables, la escasez de recursos energéticos para el 2100. En el 72 se crea el NUMA, ¿sí? Que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí?
Y se da Estocolmo, que es la primera conferencia sobre el medio humano en ese momento, la primera cumbre de la Tierra, y se manifiesta por primera vez a nivel mundial la preocupación por la problemática ambiental global. En 1982 se lanza la Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza y adopta el principio de respeto a toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la dependencia humana de los recursos naturales y el control de su explotación. Me llamaba la atención con esto de ir asociando históricamente con otros eventos. Si ustedes recuerdan, aquí en Argentina, en 1982, estábamos en la Guerra de Malvinas, ¿sí? Y bueno, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Adoptar el principio de respeto a toda forma de vida y nosotros aquí en guerra. 1987 se da históricamente para nosotros en medio ambiente un punto clave, que es el informe de Brundtland. Brundtland, para aquellos que no saben, Harlem Brundtland es una mujer realmente admirable, así que recomiendo buscar luego un poco sobre su biografía y poder leer algo de ella. Nuestro futuro común, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? Con Brundtland en 1987. 1992 se da la segunda cumbre de la Tierra que se celebra en Río de Janeiro, conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, y es muy importante porque es la primera vez que en una cumbre mundial, una cumbre de la Tierra, se habla de desarrollo sostenible. Se empieza a hablar un poco de esto nuevo, ¿no? Para los sanjuaninos, miren, me estoy acordando ahora, no lo anoté a propósito porque, bueno, gracias que tenemos participantes de varios lugares de Latinoamérica, así que agradecidos a todos ustedes que están participando. Pero en el año 1984, ¿sí? Antes de Brundtland, en la diapositiva anterior, aquí en la provincia de San Juan, donde estamos nosotros en Argentina, se hizo la renovación de la Constitución provincial, ¿sí? Y se empiezan a meter algunos elementos y algunas palabras claves en tema legal con respecto al medio ambiente. Y en 1992, entre 1992 y 1994 tenemos la reforma de la Constitución Nacional Argentina, lo cual es muy importante y nosotros vemos la diferencia de vocabulario, incluso lo legal, en la reforma constitucional de la provincia de San Juan a la reforma constitucional de la nación, ¿no? En la reforma constitucional de 1994 ya están incorporados incluso algunos elementos en el vocabulario que habla ya de desarrollo sostenible. Es muy importante poder ver también cómo lo legal va acompañando todo este movimiento ambiental, social, económico, que yo los invito a que ustedes puedan investigar en sus provincias y por supuesto en sus países, porque en todo se ha ido dando de un modo diferente, pero nos ayuda a entender un poco desde lo territorial, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Volvemos, 1997 se aprueba el protocolo de Kioto, de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El protocolo de Kioto va a proponer varias cosas, sobre todo lo que más pueden llegar a recordar son los bonos de carbono, que era una especie de bonos que se podían como comercializar un poco para pagar algunas situaciones de contaminación que no se podían reducir y con ese dinero invertir en países en vías de desarrollo en ese momento para poder hacer un desarrollo más equitativo a nivel mundial. En el 2000 se da el lanzamiento de la Carta de la Tierra y se propone por primera vez allí unos objetivos que son los objetivos para el desarrollo del milenio,
con una agenda al 2020, o sea, a la actualidad, 20 años después. ¿Sí? Fueron 8 objetivos, que estos luego van a ser asumidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2002, Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Río+10, en Johannesburgo. Se habla mucho en Johannesburgo sobre la problemática del agua, ¿sí? Todos sabemos que de todo el agua existente en el planeta Tierra, tan solo un 3% es potable, ¿sí? Así que es un problema serio. Y en la cumbre de Johannesburgo también se habla mucho de la pobreza. En 2005 recién entró en vigor el protocolo de Kioto, desde el 97 al 2005, ¿sí? Sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 2007 se da la cumbre de Bali, que busca redefinir el protocolo de Kioto porque como que entre todos los países no le iban encontrando un poco esto del movimiento del protocolo, ¿no? Y adecuarlo a nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre intervienen los ministros de Medio Ambiente de la mayoría de los países del mundo, aunque, y acá empezamos a prestar atención a quienes, ¿no? Estados Unidos y China, principales emisores y contaminantes del planeta, se niegan a suscribir compromisos. En el 2012, una nueva conferencia de las Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible, lo que se llamó Río+20, también se dio en Johannesburgo, en Río de Janeiro, perdón. Año 2015, también un año muy importante porque se da el Acuerdo de París y donde se habla sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Se vuelve a replantear el tema de la agenda para el 2020 y se busca reforzar nuevamente el protocolo de Kioto. Esto se dio en abril, el Acuerdo de París, en abril 2015, y en junio, si mal no recuerdo, de 2015, surge una carta muy importante que se llamó Laudato Si, escrita por el Papa Francisco. En realidad es su primera encíclica, porque la encíclica anterior la había escrito en conjunto con el Papa Benedicto XVI. Estamos quedándonos sin tiempo. Miren, desde ya les digo, en el grupo de WhatsApp, si nos corta el idea aquí, vamos a volver a lanzar otro idea para que nos reconectemos. Tratemos de ser puntuales, ¿sí? Bien, y 2015, revisión ODM y lanzamiento de los 17 objetivos. ¿Sí? 2017, Donald Trump se retira del Acuerdo de París y llegamos al 2020. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se separó de la Organización Mundial de la Salud por todo el manejo del COVID-19, que es en el contexto en el que nos estamos encontrando. Conceptualización del desarrollo sostenible, sustentable y los indicadores. La definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como Informe de Brundtland en 1987, y es a partir de este informe cuando se acató el término, y de ahí nació la confusión entre los términos de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. En esto yo quiero poner principal hincapié, la diferencia entre sostenible y sustentable. Si bien las primeras palabras que hablaban de desarrollo sostenible en inglés, recuerden, mi inglés es malísimo, sustainable, ¿sí? Sería algo así, y en la traducción se puede traducir tanto como sostenible o como sustentable. Ustedes saben que nuestro idioma, el castellano, es muy rico y muy específico en algunas situaciones. Para nosotros no es exactamente lo mismo sostenible y sustentable, porque aquí entra en juego una cuestión de perdurar en el tiempo. Y todo esto va de la mano con la eficiencia y la eficacia. Si nosotros tenemos en cuenta una definición de eficiencia, se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Y la eficacia es el nivel de consecución de metas objetivos. La eficacia es conquistar el objetivo y la eficiencia es utilizar la menos cantidad de recursos posible. Entonces nosotros cuando hablamos de sustentabilidad, nosotros estamos
si se quiere, nutriendo ahora o conquistando el objetivo, más allá de que incorpore este concepto, la eficiencia. Puede ser eficaz, pero no necesariamente es eficiente. En cambio, la definición de desarrollo como sostenible incluye para nosotros tanto la eficacia como la eficiencia. ¿Sí? Acá les muestro un cuadro que habla de lo que es eficaz y eficiente, ¿no? Para que sea eficaz y eficiente es alcanzar los objetivos y utilizar bien los recursos, que para nosotros es totalmente importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. O sea, optimizar el uso de los recursos para aquellos que nos van a suceder en el tiempo puedan también poder seguir adelante con la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Bueno, esto más o menos recién lo dijimos. El ámbito de desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes, ¿sí? Son las tres patas fundamentales: lo social, lo económico y lo ambiental. Y esto también son los indicadores del desarrollo sostenible. Si alguno de ellos está en desequilibrio, el desarrollo sostenible no se da. Tiene que estar tanto equilibrado la parte social como la parte económica y lo ambiental. Entre lo social y lo económico tiene que ser equitativo. Entre lo económico y medioambiental o ecológico tiene que ser viable. Y entre lo social y ambiental debe ser vivible. En ese equilibrio es donde se da justamente el desarrollo sostenible. Si alguno de estos tres indicadores o de estos tres pilares empieza a funcionar mal, el desarrollo sostenible desaparece, ¿sí? Esto tiene cuatro dimensiones básicas: la conservación del medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna, desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente a los ecosistemas, paz, igualdad y respeto hacia los derechos humanos, y también la democracia, que es muy importante. Y algunos autores se animan a decir que es otro de los pilares del desarrollo sostenible, el tema de la política, ¿sí? No solamente lo económico y lo social y lo ambiental, sino que la política acá tiene un valor más que importante porque es desde el elemento político tenemos las garantías de la democracia. El Laura después nos puede hablar bien de eso, ¿no? La dimensión ética del desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre desarrollos. En primer lugar, se entiende como crecimiento económico y mejora a nivel material de nuestra vida y las condiciones ecológicas y sociales para que este desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a ser reemplazado por una conciencia de estos límites y de la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para las actuales generaciones que no se haga al precio de una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad. Tengo acá, quiero compartirles un video que yo en realidad lo he cortado porque si ustedes lo buscan en YouTube, por ejemplo, va a estar con este nombre: los 15 países más ricos del mundo, ¿sí? Por ingreso per cápita, ¿no? Desde 1980 hasta el año pasado. Fíjense, yo lo he cortado, lo he puesto a partir del 2000. A ver si le puedo bajar el volumen. A partir del 2000. Fíjense cómo van avanzando. Los países más ricos: Estados Unidos, segundo va China, que va creciendo, luego Japón, luego la India, Alemania, bueno, Brasil, estamos en el año 2007 ahora, ¿no? Sigue avanzando. Miren cómo es el movimiento económico a lo largo de los años en estos países. Miren cómo avanzó de repente Rusia, que no estaba casi en el grupo, y ahora está en quinto lugar.
En este momento, 2014, China toma la delantera y es el país más rico por encima de Estados Unidos. China, Estados Unidos y luego la India, para llegar a 2019. Estamos en 2020, hay algunas variaciones porque estamos en este marco de COVID-19. Pero fíjense, lo más curioso, hemos nombrado ya a China y Estados Unidos y son aquellos que no quisieron firmar o estar de acuerdo con el tema de la no contaminación. Fíjense que los países más ricos son los que más están contaminando, los que más contaminan. Y por otro lado, y ya enseguida Mario va a hablar de uno de los objetivos, hablando de la pobreza, los países más ricos son los que por porcentaje o tienen el índice de pobres más altos en el mundo. Es como muy loco, digamos, no se me ocurre otra palabra. En los países más ricos hay mayor cantidad de pobres. Entonces esto nos está hablando de un crecimiento, evidentemente, que está muy lejos de la inclusión social o de la equidad, ¿sí? Fíjense quiénes son los principales emisores de CO2, por ejemplo. China, Estados Unidos, India, Rusia, ¿no? Aquellos que mayor ganancia tenían. En definitiva, el objetivo de desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económicos, social y ambiental de las actividades humanas. Se trata de progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el medio ambiente. Los tres pilares que deben ser tenidos en cuenta tanto por las empresas como por las comunidades y las personas. Sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, ¿sí? El equilibrio que recién mencionábamos. ¿Qué condiciones se deben dar para el desarrollo sostenible? Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos para dicho desarrollo. Ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior a su generación, ¿sí? Ningún recurso renovable se debe utilizar más rápido que su recuperación, ¿se entiende, no? Ningún contaminante debe producirse a un ritmo superior que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Y por último, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible, ¿no? Estamos en este caso, a nivel mundial, en medio de una crisis también energética, ¿no? En una transición de energías renovables, ¿no? Ya llegará el momento de hablar de eso también. Los objetivos para el desarrollo sostenible, en definitiva, son 17 objetivos con 169 metas. A medida que vamos a ir pasando en estos módulos, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿sí? El preámbulo de la Agenda 2030 identifica 5 áreas: persona, prosperidad, planeta, paz y alianzas, ¿sí? Aquí todos los objetivos. ¿Cómo estamos con el horario? ¿Vamos más o menos? Bien, desde el fin de la pobreza hasta el 17, que nos habla de alianzas para lograr los objetivos. ¿Saben qué? Y esto es la clave del día de hoy, es que todo esto, esta introducción para decirles que todo esto, absolutamente todo, es un fracaso. Todo lo que hemos visto hasta ahora es realmente, y va a ser un fracaso. Disculpen si no soy muy esperanzador con el mensaje, pero es complicado, es complicado. Incluso hay algunos autores que piensan, o algunos incluso propusieron esto de que cuando pase la pandemia del COVID seremos distintos o seremos mejores o seremos otros, saldremos adelante. Y en realidad hasta ahora la historia nos va dando otros indicadores. Todo el mundo pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial la mentalidad del mundo iba a cambiar, ¿no? Y surgen movimientos, el movimiento hippie, ¿no? Que defiende la paz del mundo, por ejemplo, ¿no? Después de distintas catástrofes a nivel histórico en todas las sociedades, siempre hemos pensado que después íbamos a ser mejores. Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que no ha sido tan así. Entonces,
¿Todo esto es un fracaso? Sí. ¿O puede llegar a ser un fracaso si, y punto suspensivo, nosotros no nos convertimos en verdaderos actores locales, en el territorio en el que nos desenvolvemos y en la circunstancia en que nos encontramos? O sea, vuelvo, está bien, no todo está perdido, no es un fracaso. Quise engañarlos un poco. No es un fracaso, pero depende exactamente de cada uno de nosotros. Podemos llegar a pensar que la ONU nos tirotea con 17 objetivos que debemos cumplir y no es esa la mentalidad que debemos tener. Nosotros debemos convertirnos en verdaderos actores territoriales donde asumamos la responsabilidad y asumamos el cambio para poder trabajar en el territorio donde nosotros nos desenvolvemos, para justamente lograr sensibilizar, lograr el cambio de conciencia y lograr las acciones necesarias para poder tener en nuestro territorio un desarrollo sostenible. Si cada uno de nosotros como actores independientes nos vamos sumando en redes y luego todos los territorios van sumándose, es la única manera de que podamos salvar nuestro planeta y poder llegar así a cumplir con estos objetivos en la Agenda 2030. La aplicación del desarrollo sostenible requiere de nuestra parte reconocer la crisis y actuar proactivamente por su solución, ¿sí? Ojo, estamos en el marco de la pandemia. Hemos escuchado, o al menos yo he escuchado, incluso de muchos dirigentes, de que el problema ambiental o el cambio climático no debe esperar porque estamos en pandemia. Y no, nada puede esperar, porque es la circunstancia en que nos encontramos ahora. Nosotros debemos asumir nuestro rol en la circunstancia en que estamos. No podemos esperar al mañana, hay que empezar a trabajar hoy, pensar en grande y actuar en pequeño. Muchas gracias, esta fue la primera parte. Vamos a dar ingreso. Recuerdo que les quiero recordar que si se llega a cortar, vamos a pasar el nuevo ID o la nueva vinculación por el grupo de WhatsApp. Los dejo ahora con Mario, ¿sí? Mario, me vas a dar tiempo. Habilita tu micrófono. Bueno. Buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien ahí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya estamos con el PowerPoint. Bienvenidos a todos los que están en este momento. Gracias por participar. Sabemos que tenemos gente de afuera también. Bien. Vamos a hablar un poco de los 17 objetivos. Aparte de los 17 objetivos en este módulo, vamos a hablar del objetivo número 2 y el número 1. Y vamos a empezar por el objetivo número 1, fin de la pobreza, que es el primer objetivo que plantea la agenda y me parece que es uno de los objetivos principales. Si bien todos están relacionados, porque no podríamos trabajar en un objetivo aislado de otro objetivo, sino que están muy relacionados a la hora de poderlos trabajar, a la hora de emprender un proyecto, a la hora de salir a trabajar al campo, como decía Martín, a la hora de que nosotros nos pongamos al frente de esta situación, no después que pase, sino ahora. Y tener en cuenta, la idea de esta charla es que podamos tener una visión amplia, una visión holística, y que podamos entender en el contexto en el que estamos y cómo podamos nosotros trabajar y poder fortalecer a través de nuestras iniciativas individuales, como dije anteriormente,
sabemos que contamos con gente que no es de acá de la provincia, no es de acá de Argentina, y que de los lugares donde están puedan aportar también hacia estos objetivos. Fin de la pobreza, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para el 2030, es lo que plantea este objetivo número 1, pero tenemos que primero entender o preguntarnos, ¿qué es la pobreza? ¿Qué entendemos nosotros por pobreza? Cuando surge esta pregunta, o en alguna oportunidad uno de nuestros profesores, mientras cursábamos la carrera, nos preguntó, ¿dónde hay pobreza? Inmediatamente, en muchas ocasiones, nuestro pensamiento viaja a varios kilómetros y vemos pobreza o pobreza extrema en otros lugares. Y lo primero que se nos viene tal vez a la cabeza es África o otros lugares que están mucho más alejados desde el lugar donde nosotros estamos. Pero pobreza realmente no es aquella persona que tan solo le falta alimento, tan solo que le falta recursos, sino que entre estas cosas podemos encontrar el hambre, la malnutrición, el acceso limitado a la educación, el acceso limitado a la salud, el acceso limitado al agua, al saneamiento, la discriminación y la exclusión social y la falta de participación en la adopción de las decisiones. Todo esto implica pobreza. Cuando nosotros entendemos qué es la pobreza, ya no necesariamente tenemos que viajar por nuestro pensamiento a otro lado, sino desde el lugar donde estamos empezar a mirar alrededor y darnos cuenta que podemos encontrar pobreza sin tener que ir muy lejos, sino a nuestro alrededor. Y mucho más en este contexto de pandemias en el cual estamos ahora actualmente, podemos encontrar mucha gente con dificultades para tener acceso al agua, al saneamiento, a sistemas de salud. El sistema educativo se ha visto también de cierta forma perjudicado, ¿bien? Porque hay personas que no han podido alcanzar a través de lo que es el internet o las redes. Entonces podemos encontrar que esta pandemia ha dejado al descubierto algunas falencias que teníamos, bueno, en lo cual hoy tenemos la oportunidad de darnos cuenta y poder hacer algo al respecto. Y acá viene una pregunta importante. ¿Se puede reducir la pobreza? Y según las estadísticas sí, y algunos podrían decir no, es difícil. Pero hay un economista, Jeffrey Sachs, que él hizo un cálculo, que el costo total por año rondaría los 175 millones de dólares. Bien, esto representa menos del 1% de ingresos conjunto de los países más ricos del mundo. Recién veíamos una estadística de los países que más riqueza tienen, bien, y solamente este 175 millones está calculado que se podría terminar la pobreza en 20 años. En estos 20 años, solo si estos países dieran el 1%, se podría acabar la pobreza. Pero aparentemente están estos países enfocados en otras cuestiones. Como también comentó Martín, por ejemplo, los principales países y en los cuales mayor riqueza hay, es donde mayor pobreza hay. Y es increíble que podamos encontrar que en estos países o regiones que son más desarrolladas encontremos donde hay más pobreza. Hay muchas estadísticas. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá hay algunas cifras que dicen que 736 millones de personas aún viven en pobreza extrema. Entendiendo y volviendo un poco al principio que entendemos por pobreza, ¿bien? No una pobreza en una sola dimensión, sino multidimensional. El 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema. Cifra inferior al 36% registrado en 1990.
Aproximadamente 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional, que es lo que mencionábamos recién. Y es mucho este número, es un número muy grande que realmente nos tiene que movilizar para que realmente tomemos un compromiso y que podamos hacer algo. Con este pensamiento global, porque nosotros lo que estamos viendo son cifras a nivel global, pero sino que podamos actuar desde el lugar donde nos toca, desde como nos comentaba Laura al principio, que desde los lugares donde nosotros nos encontramos podamos crear y ser generadores de nuevas oportunidades. La mitad de las personas que viven la pobreza son menores de 18 años. Y 1 de cada 10 personas en el mundo es extremadamente pobre. 1 de cada 10. El 80% de las personas que viven con menos de $1,90 viven en Asia Meridional y África Subsahariana. Si nosotros tuviéramos que convertir, entre otros datos, que tenemos 1 de cada 5 personas en la región en desarrollo, aún vive con menos de $1.25 al día. Si nosotros lo tuviéramos que cotizar al dólar, como nosotros en el país donde nosotros nos encontramos, en Argentina, serían 90 pesos con 57 centavos. Hay gente que hoy en día está viviendo con ese ingreso, o por lo menos vivía antes de encontrarnos con este contexto que estamos viviendo hoy, que nos afecta a todos, que es el COVID. Cambio en el pronóstico. Me cambiaste la... ¿Perdón? Cambio en el pronóstico sobre los objetivos globales de acabar con la pobreza extrema. Este contexto de pandemia realmente tal vez fue inesperado en todo el mundo y esto nos trajo un cambio rotundo en la forma de ver en todas las áreas, desde el modo en trabajar, en el modo de estudiar, en el modo de muchos ámbitos. Nos ha cambiado realmente y el pronóstico sobre estos objetivos, de estos 17 objetivos, también ha hecho que lo podamos mirar y realmente comprometernos para que los podamos cumplir. Un dato muy importante, que antes del COVID-19 las proyecciones de referencia sugerían que el 6% de la población mundial seguiría viviendo en la pobreza extrema en el 2030. O sea que ni aún aplicando nosotros estos 17 objetivos y trabajando, sugerían que el 6% todavía de la población iba a seguir viviendo en pobreza. O sea que no íbamos a alcanzar el objetivo que estaba planteado para el 2030. Siguiente, por favor. Acá tenemos una estadística que nos muestra que nosotros al 2010 teníamos el 15,7% de pobreza. Y durante estos años, hasta el 2015, habíamos podido descender hasta el 10%, pero había habido se había vuelto un poco más lento a partir del 2013 el tema de la reducción de la pobreza. Al 2019 estaba proyectado llegar al 8,2%, pero nos encontramos en este contexto del COVID-19, bien que va a cambiar seguramente el pronóstico que se ha proyectado. La proyección que hay actualmente es la que estaba prevista para el 2020, era el 7,7%, y para el 2021 llegar al 7,4%. Pero en este contexto que nos encontramos actualmente, lo que se pronostica es que si la pandemia se mantiene como viene hasta este momento, a finales del 2020 llegará al 8,8%. Pero todos sabemos que esto puede cambiar en gran manera y muy rápido, así que estos pronósticos pueden llegar a variar si nosotros mismos no nos comprometemos a trabajar sobre esto. Y para el 2021 se cree que puede llegar al 8,7%. Todo esto se supone que si la pandemia sigue en los niveles que viene avanzando hasta el momento. Siguiente. Acá tenemos el pronóstico, en los diferentes años, cómo ha disminuido la pobreza. Vemos en el 2010
que es un 15,7, el 2011 un 13,7, 2012 12,8, en el 2013 11,2, en 2015 un 10%, el 2018 8,4, y acá vemos otra vez la proyección. El pronóstico actual al 2019 es 8,2, la provisión para el 2020 es 7,7, es lo que estaba previsto, pero el pronóstico actual es que vamos a subir. Y para el 2021 va a descender, de acuerdo al pronóstico actual, un 8,7%, pero bueno, todo esto puede llegar a cambiar muy rápidamente. Se estima que el 71 millones de personas adicionales vivirán en la pobreza extrema debido al COVID-19. Volvemos otra vez al concepto de pobreza. Dice que 71 millones después del COVID pueden entrar nuevamente a la pobreza. Esto quiere decir que la cifra que se había venido trabajando durante mucho tiempo, con grandes esfuerzos a niveles mundiales, puede que vuelva a subir como había sido en los años 90. Otra de las preguntas es qué pasa con las fuentes de trabajo. Seguramente en cada una de las regiones o en los lugares donde nosotros vivimos hemos visto cómo ha afectado en lo laboral mucha gente que se ha quedado sin trabajo, trabajadores que están ahora expuestos a la pobreza y mucho más a la gente que nosotros leíamos, compartíamos recién, que hay un porcentaje que vive con un 1,25% al dólar al día, que justamente esta gente que se encuentra en el límite, que está con $1.25, $1.90 al día, ahora que estamos en contexto de pandemia, va a pasar, ya no se va a encontrar en el límite, va a pasar directamente a la pobreza. Por eso vemos que a partir de la pandemia los números pueden subir y han subido drásticamente. A partir de abril del 2020, los cierres de los lugares de trabajo han afectado al 81% de empleadores. Por consecuencia, también a los trabajadores, que en este caso es un 66%. Estamos hablando de cifras desde abril. Por cuenta propia, lo que limitó severamente los empleos y también así los ingresos. La pobreza extrema se redujo a la mitad en la última década, de 14,3 en el 2010 al 7,1 en el 2019. Acá tenemos otro cuadro que es la brecha de género en la pobreza laboral. Podemos ver que la brecha se había achicado mucho, pero otra vez en contexto de pandemia podemos ver que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, también en diferentes años, en el 2010 y en el 2019, esta brecha se ha extendido un poco más y vemos otra vez la diferencia en que las mujeres están quedando sin trabajo. Como así también, en los jóvenes ha provocado una gran cantidad de desempleo. El desempleo en algunos lugares que es informal, han quedado ellos y a consecuencia de este desempleo no hay tampoco una cobertura social, o sea, no hay nadie que los asista. Después de este desempleo quedan directamente sin ingresos y esto provoca que también sea mucho más difícil que puedan salir de esta pobreza que marca este objetivo. Otro de los factores a tener en cuenta, que Martín compartía cuando hablábamos de desarrollo sostenible, que no podemos hablar nada más, decir, bueno, es solamente lo ambiental, es solamente lo económico, es solamente lo social, sino que vemos que todo esto, estas tres dimensiones o estos tres pilares que es para lograr el desarrollo sostenible se pueden encontrar afectados directamente. Otra de las cuestiones son los desastres que afectan desproporcionalmente a los países menos adelantados. Aparte los peligros biológicos como es el COVID-19, junto contra otros peligros como son huracanes, inundaciones, terremotos e incendios forestales. Nosotros a lo mejor en nuestra provincia o en diferentes lugares que nos están viendo o estamos compartiendo esta charla, cada uno se encuentra frente a diferentes peligros. Según los últimos informes del proceso del monitoreo del marco del Sendai, de 80 países en el 2018,
acá vemos cómo ha afectado en gran manera, no tan solo ambientalmente, bien, a través del cambio climático, sino también en lo económico y lo social. 23.458 muertos y 2.164 personas desaparecidas fueron atribuidas pura y exclusivamente a desastres. 63 países informan pérdidas económicas directas de 23.6 mil millones de dólares por desastres naturales. 73%, o sea que 17.1 mil millones se registraron en el sector agrícola y 16%, que esto representa 3.8 mil millones en el sector de vivienda. Si nosotros nos ponemos a ver cada una de estas cifras, entendemos que, por ejemplo, en el sector agrícola, si se ha afectado en gran manera, estamos hablando que va a haber una mayor cantidad, va a haber una disminución de alimentos, y de los alimentos que han habido seguramente que van a aumentar sus precios, como hemos visto en este contexto de pandemia, que han surgido con algunos elementos de alimentos de primera necesidad. Vamos a pasar rápidamente al segundo objetivo, hambre cero. Siguiente, por favor. Este objetivo lo que plantea es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover, que es algo muy importante, la agricultura sostenible. La pregunta que se plantea es ¿por qué hay tantas personas que pasan hambre? Habiendo, creo que en el planeta, tanto alimento para que todos pudiesen alimentarse. Y volvemos un poco al principio, si todos pudiéramos aportar, así como este economista planteaba, que tan solo con el 1% en un determinado tiempo se puede erradicar la pobreza, yo creo que también si nos pusiésemos de acuerdo, también se pudiese erradicar el hambre. Dice que las malas prácticas de recolección y el desperdicio de alimentos han contribuido a la escasez de alimentos. Las guerras también han afectado negativamente a la disponibilidad de alimentos y han provocado la destrucción del ambiente. Cuando hablamos de ambiente, no tan solo hablamos, siempre tenemos la redundancia de lo verde, sino del agua, de los suelos, de los lugares que son aptos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia, podemos ver este tema de las malas prácticas, a veces de recolección y desperdicios, que es un sector agrícola que nosotros tenemos acá en nuestra provincia. Vemos que en muchos lugares el alimento se desperdicia. En muchos lugares las cosechas quedan porque los precios que a ellos les quieren pagar no les conviene y prefieren perder esa cosecha antes que venderla por nada. Y realmente queda mucho alimento que se pierde y que se podría realmente llegar a aprovechar para aquellas personas que vemos que realmente les está haciendo falta. El hambre extrema y la malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en otros objetivos como es la educación, como es ciudades sustentables y los demás objetivos, si no estamos cumpliendo este objetivo que me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas se vuelven menos productivas por no tener la alimentación que corresponde, más propensas a sufrir enfermedades, dificultad para aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. El hambre cero es una pieza clave de la construcción de un futuro mejor para todos. Es la pieza clave. Si podemos ver en algunas cifras, tenemos el número de personas con desnutrición que se ha alcanzado es de 821 millones en el 2017. En 2017, Asia representó el 63% de las personas que padecen hambre, casi 2/3 del total. 63% solo en Asia. Cerca de 151 millones de niños menores de 5 años, el 22% todavía está mal desarrollado en el 2017. Estamos hablando de 2017. Más de 1 de cada 8 adultos es obeso. También es un problema de alimentación
que no tan solo la falta, sino a veces la malnutrición. 1 de cada 3 mujeres en edad de reproducción padecen anemia y el 26% de los trabajadores están empleados en agricultura. Este es otro problema que tenemos. Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria realmente en este contexto de COVID se ha vuelto muy complejo, muy complicado en todas las áreas. Siguiente, por favor. Además del COVID, el aumento de las langostas en el desierto, en 6 países de África, Oriente y Yemen, donde 35 millones de personas ya están experimentando la inseguridad alimentaria aguda. Si ustedes pueden buscar la FAO, por ejemplo, que trabaja en el tema de alimentación y agricultura de Naciones Unidas, hace un par de semanas atrás ha estado trabajando con respecto a esto que nombramos sobre el aumento de la langosta. Realmente la gente que está pasando, si me voy a equivocarme, creo que es Indonesia, muy mal momento con respecto a esta plaga, porque no tan solo se consumen sus alimentos, con los que ellos tienen, sino de sus animales y su rebaño. Ahí pueden entrar a la página de la FAO y pueden encontrar mucha información con respecto a este punto que estamos desarrollando ahora. ¿Cuál es el desafío que tienen hoy los países? Algunos de los desafíos es mantener el flujo comercial. ¿Por qué? Porque a partir de esta pandemia hay muchas fronteras que se han cerrado y esto está causando que no se lleguen con los alimentos de primera necesidad a muchos lugares. Hay gente que está quedando aislada y no puede acceder a esta alimentación adecuada. Fortalecer las cadenas de suministros de alimentos y aumentar la producción agrícola también es otro de los factores que ha complicado mucho en este contexto en el cual estamos. Ahí también en la página de la FAO pueden encontrar cómo ellos están trabajando con respecto en este contexto del COVID-19, como también en las escuelas. Hay algunas escuelas que, por ejemplo, nosotros acá en nuestra provincia, que tienen el comedor, y hay niños que realmente el alimento que reciben es el que la escuela les ha dado, y como todos conocemos, las escuelas han cerrado, ¿bien? Y eso ha sido, creo que un tropiezo para algunos chicos que no, en este momento no reciben ese alimento y que es fundamental para ellos. Eso también se está trabajando, desde la FAO lo pueden encontrar cómo ellos están trabajando y articulando de cierta manera para que todos puedan recibir la alimentación. Los resultados del COVID-19 se estima que el 25,9% de la población mundial, 2.000 millones de personas, se vieron afectadas por una inseguridad alimentaria moderada o grave ahora en el 2019, un aumento del 22,4% con respecto al 2014. Cuando hablamos de moderado, generalmente no podemos comer una dieta sana y equilibrada en forma regular debido al ingreso u otras limitaciones de recursos que puede tener la persona. Cuando hablamos de una inseguridad alimentaria severa, alrededor de 750 millones de personas tienden a quedarse sin comida y en el peor de los casos pasar 1 o 2 días sin comer. Siguiente, por favor. Uno de los principales problemas que se encuentran es que los productores, los pequeños productores, no pueden producir ni llevar sus alimentos por una cuestión que habíamos mencionado recientemente, con el tema de que se han cerrado algunas de las fronteras. Tampoco pueden acceder a algunos beneficios, no pueden acceder a tierra, a terrenos para ellos poder producir, que esto también ha sido uno de los grandes contratiempos que se ha tenido hoy en la actualidad. Un dato muy importante es que al menos 1/3 de todos los alimentos producidos en todo el mundo se desperdician cada año. Es más o menos 1,3 millones de toneladas de alimentos que podría alimentar a 870 millones de personas que pasan hambre cada día. Habíamos puesto 3 imágenes, vemos cómo el alimento que muchas veces nosotros en nuestra casa tiramos, ¿bien? Porque nos sobró, porque lo dejamos, porque muchas veces algunas personas dicen, no me gusta lo que comí a las 12, comerlo a la noche. Pero tenemos que pensar o empezar a racionalizar de la manera en que nosotros empezamos a producir nuestro alimento en nuestra casa,
porque hay otra gente que sí realmente lo necesita. Siguiente. Y acá dejamos algunas cosas las que podemos hacer. Desde el principio se estuvo hablando y toda esta información que hemos estado brindando, hemos visto de manera global lo que está pasando realmente en el mundo. ¿Bien? Pero Martín en un momento me decía, a veces es más fácil crear conciencia que crear acciones. Y una de las cosas que se propone acá es que cuanto más se sepa y se difunda la información, más posibilidades tendremos de lograr este objetivo. Y está buenísimo que podamos estar hoy reunidos y compartir esta información, pero está mucho mejor que después de esto nosotros podamos realizar acciones para que podamos lograr estos objetivos. Algo muy sencillo que no podemos hacer es desperdiciar comida, poder hacer nuestro compost para reducir el impacto de mis desperdicios de alimentos orgánicos. Tal vez algunos tienen espacios reducidos, pero esa materia orgánica que a lo mejor tenemos, lo podemos hacer un hoyo, como decimos nosotros, y poderlo incorporárselo tal vez a un árbol, a nuestras plantas, a nuestro jardín, para hacer un círculo y que esto pueda volver otra vez a la tierra. Crear un huerto si tenemos el lugar y el espacio. En el caso de empresas, alguna de las es ganar acceso a alimentos, unirse a una organización de un país. En el caso que encontremos organizaciones, como dice el objetivo 17, crear alianzas, ver con quién nos podemos unir para que estos objetivos se puedan lograr. Pero creo que lo más importante de todo esto que estamos compartiendo en este momento es ver que la pobreza y todo esto nosotros lo podemos encontrar en nuestro lugar. Hemos hablado de lugares de afuera, pero lo podemos encontrar muy cerca de nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para apoyar estos objetivos? A lo mejor no a grandes escalas, pero como habíamos dicho al principio, en este pensamiento global, pero actuar en local. Si yo veo la posibilidad de poder ayudar a una persona, yo estoy colaborando en este objetivo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Sí. No sé si está por ahí Fabio Luna. Hola, buenas noches. Hola, Fabio. Queríamos... Hola, Fabio, ¿cómo estás? Hola, Laurita, buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Yo con algunos problemas técnicos, capaz que algunos se han dado cuenta que ando divagando. Pero bueno, no queremos dejar pasar esta oportunidad para hablar con Fabio, porque Fabio tiene una muy buena propuesta para trabajar en esto, lo que es el fin de la pobreza y hambre cero, ¿no? Terminar con el hambre en el mundo. Él tiene una experiencia muy bonita que me gustaría que puedas contarnos, porque es tu trabajo territorial que por ahí puede contagiar a los demás. Gracias, Martín. ¿Me escuchan bien? Bueno. Es más que nada el testimonio de lo que estamos haciendo para que esto se logre. Se lo resumo en pocas palabras. Empezamos la necesidad de encontrar alimentación saludable para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque uno de mis hijos, el más grande, Camilo, tiene autismo, tiene TGD, Trastorno General del Desarrollo. Empezamos a incursionar en el tema de ver cómo podemos darle un mejor estilo de vida a él y a Isidro, que es el otro más chico. Hasta que empezamos a averiguar y ver todo este tema y llegamos a Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, donde está el primer emprendimiento agroindustrial que es de acuaponia. Acuaponia es una técnica de cultivo donde se puede obtener peces y plantas
hortalizas en un mismo sistema de circulación cerrado de agua. Ahí se valora mucho lo que es el recurso hídrico, que es lo que nosotros en San Juan es escaso. Y bueno, al ser un sistema de recirculación, se utiliza un 90% menos de agua que en la agricultura tradicional. Y se obtienen productos 100% agroecológicos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo no puedo colocarle a las hortalizas pesticidas porque mato los peces, y si a los peces le coloco algún antibiótico, mueren las plantas. Bueno, básicamente es esto desde nuestro humilde lugar. Hemos armado una cooperativa de trabajo que se llama Ecovalía, que lo que nosotros queremos dentro de la cooperativa es demostrar que con innovación, con tecnología, podemos llegar a obtener productos 100% saludables, sea agricultura tradicional, sea agricultura hidropónica, sea agricultura acuapónica. La idea y lo que nosotros queremos es dejarle a nuestros hijos un mejor lugar, una mejor casa común, que es como dice el Papa, y bueno, protegernos y desde el lugar donde nosotros estemos, aportar a que esto se logre, porque como decía Martín en algún momento, las necesidades son hoy, es más, las necesidades son ayer. Mi hijo o nuestros hijos, hablando bien, necesitan ya esto, y nuestros hijos no esperan. Las necesidades que se tienen de cultura, de nutrición, son ya. Así que bueno, esto es el aporte que yo quería darles, y bueno, abrir los brazos, saber que con nosotros pueden contar en lo que necesiten, y bueno, el cariño de siempre hacia ustedes. Bueno, muchas gracias, Fabio. La verdad que comentarles también al resto de los participantes de este curso, que Fabio no habían nombrado, pero también es un gran engranaje de este grupo de compañeros, de profesionales, de especialistas, porque él también llevó a la práctica esto que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, desde una historia de vida, que nos conmueve, que nos mueve también, que es un poco la motivación para que todos nosotros podamos llevar adelante todas estas actividades y entender que somos todos una gran cadena para cuidar nuestra casa común. Así que, bueno, nada, agradecerles a todos y desde ya dejarlos en manos del profe Mario, del profe Martín, agradecerles las excelentes disertaciones. Y que bueno, también lo vamos a tener a Fabio contándonos también de qué se trata Ecovalía y todo lo que está haciendo, que la verdad que es excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Les voy a pedir a todos que si pueden habilitar la cámara, así hacemos una foto para ir registrando lo del módulo. Hacemos una captura de pantalla. A ver, Jacqueline, a ver si puede habilitar. Erika también. Carmelo, si estás. Maite. Fernanda. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Ya el fotógrafo está haciendo su trabajo, así que sonrían. Digan agua potable.
Y evidentemente que ha sido muy placentero compartir. El próximo lunes será el segundo módulo. Vamos a pedir que seamos puntuales. Yo creo que algunas personas han quedado fuera hoy porque, bueno, en un momento ya no pudimos seguir dando el acceso al ingreso al curso, digamos. Con la evaluación, quédense tranquilos, en el grupo de WhatsApp que se ha formado para los miembros del curso, vamos a mandar el formulario de evaluación. La idea es que la evaluación sea también una etapa formativa, que nos ayude un poco a fijar los conceptos. Así que no se asusten, quédense tranquilos, incluso no es para nada eliminativa, digamos. La idea es seguir aportando conocimientos. Va a estar el formulario, va a estar abierto un par de días, así que lo puedan hacer tranquilamente. Cualquier cosa, se pueden contactar con nosotros por cualquier duda y cualquier consulta, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, yo los despido hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias. Muy buena semana, sean felices.